Don't threaten me, enemigos del Estado. Bueno, otro tema que tenemos que tratar aquí hoy es el tema de la política internacional, ya que en República Dominicana se suele hablar muchas veces con mucho desconocimiento acerca de lo que está pasando en política internacional y mucho más en el tema de Argentina, porque Argentina debería ser un faro para nosotros, ya que ellos pasaron por una crisis y están saliendo ahora de la crisis, gracias a Dios, gracias a Milei, y parece que nosotros vamos para esa crisis ahora. Hay dos concepciones que yo quiero hacerte. Primero está el tema del faro. No solo Argentina es un faro. Cuba es un faro. Venezuela es un faro. Qué faro. Y son esas cosas, porque nosotros tenemos que fijarnos en lo que hace Venezuela para nosotros ir en el camino contrario. Camino contrario. Y oh, qué bonito que el señor, el padre de la democracia, señor Leonel Fernández, hizo todo lo que agarró y amarró la constitución dominicana con la constitución venezolana, impulsada por el señor Chávez. No sé si ustedes conocen a Chávez o algún venezolano ve este episodio. Sí, la gente que quizás no lo entienda, pero en 2010, cuando se hizo la reforma constitucional, se supone que el Estado debe ser un Estado de derecho, pero en esa reforma hicieron que nuestra constitución se llame un Estado social democrático de derecho. O sea, ideologizaron la constitución social y democrático. Entonces el Estado ahora es padre. Tiene que estar dando, tiene que estar... Lo vieron socialdemócrata, como todos los partidos. Tú sabes, yo voy a ser un poquito trágico en eso que te voy a decir. Y quizá muy radical. Pero yo no... Este trabajo que yo trato de hacer, o el trabajo que nosotros tratamos de hacer, es para evitarlo. Es para evitarlo. Pero, al final, si cae la tragedia, le hace más fácil el camino al liberalismo. Sí, yo creo que... Yo entiendo lo que tú dices, por lo que pasó en Argentina y siempre como que eso hace que los procesos sean más rápidos. Más ¿no? rápido. Porque dicen, mira, que estamos en crisis, ¿quién es que nos va a salvar ahora? Exacto. Yo, por eso, te empecé diciendo que Cuba es un faro, porque ¿qué es un faro? Me imagino que es como una luz que te dice, hey, para allá el camino, o para allá no el camino, quizá como te da una referencia. O sea, exacto, el vara faro de es medir. más bien una referencia que es algo, fíjate, la noche es uniforme, es oscura. Y dentro de eso uniforme, tú tienes una luz que te va a guiar. Te da una referencia, ajá. Exacto, es como una referencia. ¿Tú sabías que en Argentina hay una profecía que ponía a Argentina como faro? No sabía, ¿no? Sí, en Argentina hubo alguien que se llamaba, de apellido Parravicini, los argentinos que escuchen esto, y sí, ponía a Argentina como faro, y se dice que predijo el surgimiento de Javier Milei. No, relaje. Sí, le decía, en Parravicini le dicen el hombre humilde. Y para Vicini es como una profecía. Parravicini era un pintor. Un pintor. Sí, que en unos dibujos, hacía unos dibujos muy peculiares y ponía una frase. Y esas frases, a medida que fue pasando el tiempo, habían similitud en cosas que él escribió con cosas que pasaron. Interesante. Vendría siendo como una especie de Nostradamus argentino. Ok. Sí. Hablando de Argentina, yo no sé de qué mucho de ellos, pero yo siempre escucho cuando hablan de política, peronismo, kirchnerismo, y en estos días hubo una controversia con eso de los Kirchner. ¿Qué tú tienes para decir de eso? No, Yo creo que mira, hay que ser muy claro. Hay que ser muy claro. Y en esa claridad hay que ser muy...
a la gente que miente hay que desmentirlo en el acto y hay que ser contundente y radical con ellos. Yo soy de las personas que pienso que la trayectoria de nadie, yo no estoy obligado a respetar la trayectoria de nadie. Y nadie está obligado a respetar mi trayectoria si en algún momento alguien entiende que yo la tengo. La persona responsable de cuidar su trayectoria es usted, amigo. Usted es el que tiene que cuidar que si usted es periodista, no decir una mentira, asegurarte de las fuentes y de las pruebas de lo que estás diciendo. Digo esto porque una persona que está dentro de la política, hija de o descendiente de un cúmulo o de un grupo de personas que fueron muy trascendental, dígase las hermanas Mirabal, estoy hablando exclusivamente de Minú Mirabal, de Minú Tavares. Minú Tavares, ajá. La señora viene diciendo que en Argentina está habiendo una persecución política. Eso es totalmente falso. Y la persecución política, ¿y a quién es? A Cristina Kirchner. Oye, ¿Por qué? Porque ellos piensan, lo que pasó en Argentina hoy en día no fue una condena. A Cristina no la condenaron la semana pasada o en estos días. A Cristina Kirchner se le rectificó una condena que ya se le había dado en 2023 cuando ella era vicepresidenta. ¿Qué persecución política es esa? Cuando a ti te condenan siendo vicepresidente, estando tú en el poder. O sea, que no tiene sentido decir que es una persecución política. Pero claro, O sea, que no. Es obvio que hubo corrupción. Y yo he visto, yo creo, hablando de eso, yo vi algunos videos de gente que están a favor de ella, que aceptando que ella es corrupta y que nada más que... Robaba, pero que hace. Exacto, ella roba, Pero hace. pero disfrutamos más che, en su tiempo. Sí, es claro, eso es una sinvergüenza. Entonces, Ese es el común denominador o una frase que yo creo que se utiliza también aquí en República Dominicana. El roban pero hacen. El PLD. Sí, el roban pero Sí, hacen. Sí, roban pero hacen. Y es que aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a aceptar esos baches morales. No, en República Dominicana no, es que eso no es... En Latinoamérica. Exacto, es un problema endémico de Latinoamérica completa. Ajá, sí, completa. Que como estamos acostumbrados a que, bueno, moralmente no está bien, pero me está beneficiando, vamos a darle. Yo siempre hago mucho hincapié en el tema de los principios morales. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo, si tú haces algo, o si tú, no importa, por ejemplo, yo soy alguien que voy en contra, en mi persona, de verme trabajando dentro del Estado, por ejemplo. Ok, es algo que tú tienes ya. Si yo no critico al que trabaja para el Estado, pero yo mismo no trabajaría para el Estado. ¿Por qué? Porque, ¿de qué se sostiene el Estado? De lado contribuyente, ¿eh? De impuestos. Impuestos. Yo creo firmemente que los impuestos son un robo. O sea, es totalmente contradictorio que yo critique el Estado y que planee trabajar dentro del Estado. Ok. En ese caso yo entiendo ya como que tu principio. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como una forma de servir, como un servidor público, que tú estás trabajando y tú eres servidor público, pero yo entiendo que si tú lo ves como un robo, que tu principio sea no trabajar para el Estado, yo lo respeto. Claro, es como te digo, yo no estoy en contra de los que trabajan. Y yo lo digo más en mi caso, por ejemplo, porque ¿qué es lo que yo soy? Yo soy editor y filmmaker. Mi rol, mi trabajo, no es algo necesario dentro del Estado. Pero por la... Dame la propaganda. Exacto. Pero por la estructura del Estado Dominicano, que por ejemplo tenemos educación pública, tenemos esto y lo otro, tenemos la seguridad, pertenece al Estado, tenemos la seguridad, tenemos la salud,
¿Me entiendes? Yo sí entiendo que médicos deben trabajar para... Exacto. Que yo sí entiendo personas que busquen... Que son servidores, que Exacto. tú tienes como un llamado a servir. Ahora, algo que yo sí tengo muy claro y sí tengo muy firme como convicción es que tú no vas a hacerte rico para el Estado. Usted va a ganar su sueldo y con ese sueldo usted puede crear una empresa, lo que sea, pero que hacerse rico del Estado es como, eso para mí me huele a corrupción. Es que es corrupción. Como esa Cristina, como Cristina Kirchner. Sí. Tú ves, trabajar para el Estado, yo entiendo que tú lo defiendas, se puede, si tú eres servidor público, si tú tienes un llamado a servir, pero hacerte rico del Estado, eso para mí no me cabe en la mente. Exacto, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, ¿cómo yo aceptaría que me digan, no, porque nosotros que necesitamos hacer que tú trabajes con nosotros, etcétera, bajo la condición de que yo lo haría de honores. Yo no, Siempre sin y que te cuando yo esté en la posibilidad de ganar, de tener ingresos de otros lados. Pero yo no creo que yo tenga... Que te sientas de que bien contigo mismo, de que ganando de los impuestos. Exacto, y es que, loco, yo soy mira el canal que acabamos de crear, ¿no? Enemigos del Estado. Yo soy parte de la creación de tal nombre, que me lo robé por ahí porque eso fue un robo que yo hice, de un argentino que se llama, que tiene un canal, que él es muy amigo de Agustín Laje, entonces él tiene una línea de Poloché, donde tiene poner las caras de los libertarios. y lo pone en los enemigos del Estado. Y yo, vamos a hacer un canal con eso. Qué duro, qué duro. Y yo creo que no hay canales, o sea, no hay un canal que se llame Enemigo del Estado. No, han habido informes y vainas así. Movimiento y cosas, pero es que ese nombre, no cualquiera se atreve a llamarse Enemigo del Estado. Esta mañana yo estaba hablando con un pana mío y él me dijo que su papá hacía muchas protestas. El papá era medio socialista, pero aún así, a él lo metían preso en un lugar que metían preso a todos los enemigos del Estado. Y yo dije, miércoles, así mismo, enemigos del Estado le llamaban, sí, lo metían preso a todos los enemigos del Estado. Y yo sé que tiene que haber cierto miedo al Estado, pero es que hay que entender una cosa. El Estado no es family friendly, o sea, no es amistoso de por sí. El Estado es poderoso, es como dice el Leviatán, es poderoso y uno tiene que tener cierto cuidado, cierto respeto al Estado. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbran a pensar que el Estado es bueno, pero incluso en Estados Unidos, la segunda enmienda, para la gente que no sabe, del portar armas, es para eso, es para defenderse del Estado. El Estado no puede quedarse con el monopolio de las armas. Mira, bueno, lo que hace Leonel Fernández con esa mierda de que son un Estado social y bla, 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 es inferirle más poder al Estado. Y yo te voy a decir algo. Hablamos de Estado como una segunda persona, pero el Estado no es un ente único. El Estado son un grupo de personas que se le entiende y se le da una responsabilidad, pero que son un grupo de personas que tienen sus propios intereses y van a ir a favor de sus propios intereses. Por ejemplo, el tema de la jueza sinvergüenza que hizo lo que hacía, esa señora no debió estar a cargo de ese juicio, porque ella tiene intereses, tiene conflicto de intereses con... ¿Cuál juicio? El juicio de Antonio Espaillá, donde se le dio la condicional a Antonio Espaillá. Ella no debía estar ahí. Ella no debería ser porque su padre tiene intereses en conjunto con Antonio Espaillá. Wow, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, está bien. Pero yo creo que eso ya es más justicia. La justicia, yo entiendo, algo que yo sí creo es que la justicia puede coexistir en el Estado. Oye, ¿qué pasa? La justicia es uno de los tres poderes. Sí, ¿verdad? Judicial, ¿no? Y lo que pensó el barón de Montesquieu se ha roto totalmente. Cuando tú vienes y dices que un político es quien decide cuáles son los jueces que van a pertenecer al poder ejecutivo, al poder judicial. ¿Entiendes? No hay división verdadera. No hay división de poderes. No hay división de poderes, que eso es lo que caracteriza una república. Loco, tú me puedes creer
O tú puedes creer que Miriam Germán. no era Germán. Germán no es La que era antigua. Sí, sí. De Ministerio Público. Ajá. Sí, ella era la. Miriam Germán era sí, su nombre. ella era la Procuradora General. La procuradora. Sí. ¿Tú me puedes creer que la procuradora, cuando estaba interrogando a jueces para que fueran, yo no sé si era para el Tribunal Constitucional o no sé, para qué parte, a qué poder del Poder Judicial era, ella le estaba cuestionando si el tipo estaba a favor o en contra del aborto, siendo la señora Miriam Germán, que es clara, Procuradora. Ajá. era clara, era una persona que tenía intereses claros de que el aborto las tres causales Sí, se aprobaran pro aquí. aborto, sí. O sea, obviamente, claramente tú estás viendo que ella está buscando a la gente que más le conviene para ponerlo ahí. Wow. Es un tema, yo creo que es un tema muy delicado, ya que si no hay verdadera división de poderes, al final no hay una verdadera democracia. Eso es lo No, primero. loco, es que en República Dominicana nunca ha habido democracia. Loco, desde la vuelta de la democracia, desde Balaguer para acá, no ha habido una democracia. Loco, Una ilusión de democracia. se dice que estamos en democracia, pero dime, ¿cuáles son? ¿Qué tú votas cuando tú vas y votas? ¿Qué proyecto de país tú votas? Dime, que me diga una persona aquí, o sea, yo quiero alguien que diga, Comenta. exacto, alguien que diga cuáles son que me diga tres de los proyectos, no, de los proyectos de país de los cuales estableció Luis Abinader en su campaña. 3. Y no me van con eso de que construcciones, porque siempre que hablan de proyectos de país, la gente habla de construcciones. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Loco, Exacto. ¿cuándo Luis Abinader te dijo a ti, cuando tú fuiste, antes de que tú fueras a votar, que él iba a ir que él iba a mandar un proyecto de ley que habla en contra de la libertad de expresión, por ejemplo? Que ya van 4 que han tirado de eso. No, van 6. Ya. 6 intentos. Yo pensé que eran 4. Está el tema del atentado contra el honor. La DGI también. Está, van 6, loco, hasta el Boli mandó proyecto de ley que limita. Y Ah, después sí. van como 6. Sí, es verdad. Bueno, yo había calculado 4, pero seguro, si ustedes se ponen a buscar por ahí, le encuentran unos cuantos más, 6 puede ser. ¿Me entiendes? ¿Cuándo? Dime el día que Luis Abinader dijo en campaña que iba a mandar una reforma fiscal para subir impuestos. No, al contrario, él dijo que tenían que bajar impuestos antes de entrar al poder. Entonces, si Se contradijo. ¿quién fue que votó por eso? Nadie votó por eso. Nadie votó por eso. Y te voy a poner claro. Cuando tú votas a un político que te está diciendo que te va a dar aquello, que te va a dar lo otro, que va a meter, que va a hacer, que va a sacar, no, y nunca habla de sacar, siempre de meter cosas, de que vamos a dar, de que hay que hacer. Tú estás votando reforma, carga impositiva. Sí, reforma fiscal, tú estás votando para que te quiten más dinero. Entonces, porque el Estado no tiene ningún tipo de... No tiene de dónde sacar dinero. Ese dinero... Forma de producir dinero. Exacto. Ese dinero que va a utilizar el Estado para darle lo que sea a quien sea, para hacer lo que sea, te lo van a sacar a ti de los bolsillos, bro. Sí, y por eso yo quiero que la gente entienda esta frase, quédense con esta frase. El buen político no el que te da, el que no te roba. Bien, ese político el político que te está diciendo que va a quitar ministerio, te está diciendo que te va a dar libertades. Si un político viene a decirte que te voy a dar, es lo que te está diciendo en verdad, te voy a robar. Porque para él darte, él no te está dando del Estado, él te está dando de lo que te está robando, lo que le está robando a otros. Entonces, volviendo al tema, que era un tema que íbamos a tratar, que no hemos hablado ni el décima de eso, es el tema del derecho negativo y positivo. Que andan por ahí pila de gente hablando que el Estado tiene que garantizar que... No, el Estado tiene que reconocerte tu derecho. Respetarlos. Porque el principal violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces tú y yo no podemos violar el derecho. Yo puedo ir y atracarte. Yo puedo intentar esclavizarte. Por alguna riña contigo yo puedo intentar desvivirte. Pero
Eso, tú te puedes enfrentar conmigo incluso y defenderte, que es un principio básico. De hecho, yo creo que es un derecho natural. Si tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a defenderla. Derecho legítimo. Exacto. Entonces, el Estado es quien tiene el poder. El Estado es quien tiene el poder de agarrar y quitarte tu libertad. Por ejemplo. A través del proyecto de ley. Ajá. Y por lo que sea, sin una explicación, meterte preso. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigirle al Estado es que respete nuestra libertad, nuestros derechos. Y nuestra propiedad privada. ¿Entiendes? Que son, ¿no? Y lejos de la mierda que salta la ONU, los únicos derechos naturales, los únicos derechos que existen son los derechos naturales. Porque no hay forma de que tú des un derecho más allá en que tú no le robes libertad a otro. ¿Me entiendes? Sí, recuerda esto. Un derecho positivo, como dijimos anteriormente, que te quiere dar, que te quiere garantizar, esos son los derechos positivos, lo que te quieren garantizar, te está quitando un derecho negativo. O a otro le está quitando un derecho negativo, que es que estáis respetando la propiedad o la libertad de otro para dársela o garantizársela a otros. Entonces, ese es el problema con el derecho negativo y el derecho positivo. Exacto. El derecho negativo es antagónico al derecho positivo. Sí. Y podemos entrar en un debate filosófico más adelante, ya como los libertarios clásicos, que pueden decir, bueno, ¿qué derecho positivo es tan pero tan necesario que yo esté dispuesto a sacrificar un poquito de mis derechos negativos? Y quizás la gente puede decir educación. Y mucha gente que acuerden y hagan un contrato social de que está bien, derecho a la educación. Y ahí está claro, pero... Sí. pero No, es que ese es el problema. El problema con la salud y la educación es cuando tú vienes y le das el rango de derecho. Yo creo que no un rango de derecho. No tiene el rango de derecho. Tú puedes entender que el Estado, o le puedes inferir. Puede ser que es una necesidad. No, tú le puedes inferir, no, porque las necesidades son infinitas. Tú puedes inferirle al Estado la responsabilidad de que provea salud y educación, pero eso no por eso se tiene que llamar derecho. Eso es una responsabilidad que se le delega al Estado. Por eso es. ¿Me entiendes? Pero pero el problema es que cuando se trata de derechos, comenzamos a confundir las palabras y podemos llegar a ver personas, o podemos llegar a discusiones como que una persona, un inmigrante que llegó a República Dominicana, que nunca ha aportado un centavo a través de los impuestos que pagas tú y que pago yo, pero que a él hay que garantizarle la educación, cuando él no ha pagado por esa educación. El derecho a la educación que tú tienes es porque ya tú pagaste por ese derecho. Te quitaron de tu propiedad, de tu Exacto. trabajo, de tu sudor o a tus pagos. ¿Entiendes? No, y ese es el lado positivo. Hay que entender que nada es gratis, la educación no es gratis. Si hay educación pública es porque están siendo financiadas por los impuestos. Tú tienes derecho a la educación porque tú pagas esa educación vía tus impuestos. No, pero también hubo un día que yo vi a una persona, y eso es un gran problema, cuando tú vienes y le das rango de derecho a algo que no es derecho, algo que más bien es un bien financiero, porque la educación las escuelas hay que crearlas. Eso genera trabajo y necesita dinero. A los doctores tienen que educarse. Eso hace falta inversión O sea, los profesores cobran, los transportistas cobran, los que limpian, conserjes cobran. Tú lucras cuando recibes educación, porque Sí, eso es un lucro. Es un lucro, sí. O sea, es un bien de servicio. Es un servicio. Un servicio. Pero también está el caso de que yo vi a un periodista que dijo que a los haitianos aquí no hay que garantizarles su derecho, y eso es una aberración. Que hay que garantizar. Que no hay que garantizarlo. Loco, tú tienes que garantizarle la vida a la gente. Sí. Eso es no. Exacto. Tú tienes que garantizar que una persona esté viva. No, Lo confundo. ese es el problema, que cuando tú vienes y le das rango de derecho a algo que no lo es. Entiendan eso. No puede dar el rango de derecho a algo que no es un derecho. La vida es un derecho, eso sí hay que garantizarla. La libertad es un derecho, eso sí hay que garantizarlo, y la propiedad. Ahora, ¿Y qué te exige la vida de mí? ¿Qué exige tu vida de mí? que tú no me mates.
¿Qué exige tu libertad de mí? Que tú no me metas preso o no me hagas esclavo. ¿Qué exige tu libertad de mí? No, No, ¿qué exige tu propiedad de que mí? no me robe. Por eso son derechos negativos. Pero si yo vengo y te digo que tú tienes salud a la educación y tú no tienes cómo pagar esa educación, significa que yo tengo que quitarte a ti para darle la educación a él. Tú vas a pegar par de blog y vienes ahí y me pagas mi educación. Exacto. No, mi gente, no. Entonces, es un tema que hay que discutirlo, pero hay que defenderlo siempre. Los derechos son inalienables, o sea, son puros, son absolutos. Son absolutos. Pero hay que saber qué es un derecho y qué no. ¿Dónde se determina la calidad de derecho y cuándo no? Como por ejemplo el imbécil que le hice un video y corrió muy bien. Pero el imbécil de José Horacio, ese fragmento tiene que ir. El imbécil de José Horacio que dice no, porque la libertad de expresión violenta derechos que tienen el mismo rango y cosa. Loco, no hay otro derecho que tenga más rango o tenga un rango igual a la vida, a la libertad y la propiedad. Después que están esos derechos, todo lo que se quieran inventar está por debajo de eso. Mucha razón. Bueno, yo creo, mi gente, que con esto podemos terminar el capítulo de hoy. Sí. Con broche de oro. Entiendan eso, que los derechos, hay rango. Y los 3 derechos, que son de verdad derechos naturales: vida, libertad y propiedad privada. Pero antes de cerrar, ¿Qué más? la gente sabe por qué se reconocen esos derechos. ¿Cuál es la historia de cómo se reconocen esos derechos? No creo, no creo. Porque hay mucha confusión. Claro, hay mucha confusión. Se tiene como hito histórico a la Revolución Francesa. Lugar donde en el lugar donde menos se respetaron derechos fue en la Revolución Francesa. Se mataban, se comían entre ellos. No, loco. Guillotina. Loco. Guillotina. Tú no podías ir en contra de lo que pensaba la demás gente porque ya cortado el caco. ¿Entiendes? Entonces, ahí no fue. Luego tienen como hito el Pacto de San José en 1947. Pero el Pacto de San José, si ustedes van al derecho número 29 de los 30 que ya hay, según ellos, multiplicaron por 10 los derechos. Sí. Inflación en los derechos. Ajá. Yo sé que lo confunden con los derechos del hombre. Que nacen en la Revolución Francesa. Sí. El tema del Pacto de San José, tú vas al derecho número 29, en la cápita 3, te dice claramente que todo aquel que vaya en contra de los intereses de la ONU no tendrá acceso a esos derechos. Entonces yo quiero saber ¿Qué derechos son esos? por qué tus derechos fundamentales estarán suscritos a los intereses de un grupo de burócratas. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es Enemigos del Estado, un espacio en el cual tratamos de combatir las ideas estatistas que tratan de llenar al ser humano de dudas y mediante esas dudas buscan adoctrinar. Y esclavizarte. Nos vemos en un próximo episodio. Don't threaten me. Enemigos del Estado.